Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarle. Me presento, soy Benedicto Malio Viatoro Viatoro, estudiante del tercer semestre de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala, Campus Huehuetenango, en la sección A. Como parte del curso de teoría del proceso, tengo a bien hacerles esta presentación y explicarles lo que entiendo por cada una de las actitudes del demandado frente a la demanda. Antes de eso, me gustaría bien explicar lo que es el derecho de contracción. En este caso, el derecho de contracción es la acción como derecho de atacar. Y como bien lo dice la presentación en sus literales, tiene una especie de réplica en el demandado de, de defenderse, ¿no? Toda demanda es una forma de ataque. La excepción es la defensa contra ese ataque por parte del demandado, ¿no? Definiéndola como tal, es el poder jurídico del que se haya investido el demandado, que le habilita para oponerse a la acción promovida contra él, observando que la excepción es, en cierto modo, la acción del demandado. Esto no solo lo vemos regulado en la Constitución Política de Guatemala, en el derecho de defensa, sino que también lo podemos encontrar en el Código Procesal Civil y Mercantil al establecerse en el artículo 11. Ahora bien, ah, vamos a ver vamos a ver, perdón, lo que son las posibles actitudes del demandado o las actitudes que pueda asumir el demandado en nuestra legislación procesal. Este mismo se inicia por medio de la demanda, ¿no? Que sería el acto constitutivo de la reacción procesal o que su existencia sea de la que da vida a dicha relación procesal. De esta relación, consecuentemente, en su trilateralidad, misma que no podrá constituirse sin la concurrencia de los sujetos entre quienes se disuelve, lo cuales son el juez, el demandante o autor y el demandado. Tiene que haber, sí o sí, una demanda, tienen que haber estos sujetos para que se puedan llevar a cabo las siguientes actitudes, lo que vamos a ver a continuación, porque de lo contrario, en ningún otro caso podría eh, disolverse este tipo de situaciones o este tipo de hechos o de procesos. Como bien, en primer lugar tenemos la rebeldía contumacia. En mis propias palabras, yo entiendo que la rebeldía es cuando eh, pues el demandado es citado en este caso podría ser a una audiencia, a un juicio, y este sin justa causa, pues no asiste, o sea, no justifica su inasistencia. Entonces, aparte del proceso que ya podría llevar dentro de los tribunales o ya para lo que él cometió, no, para el hecho de que él cometió, eh, es necesario que él se presente sí o sí en el juicio. Pero si este no se presenta sin justificación, se le va a tomar como rebeldía, que es un proceso aparte del que ya tiene establecido. Y esto lo encontramos regulado en varios artículos. En este caso lo encontramos regulado en el artículo 113 del Código Procesal Civil y Mercantil, que prescribe que si transcurrido el término del plazo del emplazamiento, valga la redundancia, el demandado no compadece, se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo. A esto es lo que se le tiene que colocar bastante importancia cuando nos dice en sentido negativo. O sea que si él no llega, la demanda sí o sí ya está contestada. No es que no se tome en cuenta el hecho de que no haya compadecido sin justa causa. Y se toma como, y se seguirá como juicio en rebeldía a solicitud de parte, ¿no? Esto también hay que tomarlo muy en cuenta y que la otra parte también tiene que, el abogado de la otra parte tendría que ponerse pilas en este sentido y también hacer la solicitud respectiva que es conveniente para ellos. En el artículo 114 del Código Procesal Civil y Mercantil también nos indica que los efectos de la rebeldía se toman desde el momento en que el demandado se ha declarado rebelde y podrá eh, incluso tomarse como embargo sobre sus bienes en calidad suficiente para asegurar el resultado del proceso, ¿no? Para que por lo menos el demandado tenga, pues en este caso, chance a justificarse y pues por parte no le embarguen todos los bienes que
pueda tener, incluso va, porque sí lo pueden hacer. Em, el proceso contencioso administrativo. En el proceso contencioso administrativo, perdón, la rebeldía se da también cuando transcurrido el emplazamiento, los demandados no hayan contestado la demanda y su efecto es tenerla por contestada en sentido negativo, según el artículo 37 de, pues, de la ley del lo contencioso administrativo, ¿no? Que también aplica. Y en el orden penal, que también obviamente sí está regulado, y esto lo tenemos en el artículo 79. Dice también será declarado rebelde el imputado que sin grave impedimento no compadeciera a una citación. Entonces, yo pienso que prácticamente tenemos entendido lo que es la rebeldía, ¿no? El hecho de que el demandado no asista a un juicio sin justa causa. Ahora vamos con la siguiente. En este caso tenemos como segunda actitud el allanamiento. En las literales dice allanamiento se puede definir como el acto procesal del demandado por el que se manifiesta su voluntad de no formular oposición o resistencia o de abandonar la oposición o resistencia ya impuesta a la pretensión del actor, conformándose con la misma, con lo que el proceso termina vinculado al juez, dicta una sentencia y esta sentencia es estimatoria o condenatoria. En este caso es como cuando después de que ya el agraviado, en este caso, si se podría llamar, ha hecho saber lo que pasó, ha hecho saber de lo que se le está acusando a la otra persona y el demandado toma como prácticamente como en silencio lo que la otra persona dice, en este caso aceptando sí o sí los hechos que han pasado, que le están dictando a él, ¿no? Entonces, la clasificación del allanamiento dice, en cuanto al allanamiento, se da de dos formas, de las cuales no proceden el mismo efecto por circunstancias o bien lo que se toma en cuenta se da. Y en este caso tenemos el allanamiento parcial, el allanamiento total y allanamiento expreso. Ahorita en la siguiente presentación les digo. Antes de ello, quería explicarles esto. Eh, es cuando, por ejemplo, esta persona es el agraviado, ¿no? Y el sindicado. Entonces, él hace saber todo lo que ocurrió, todos los hechos ante el juez y de lo que se le está acusando a esta otra persona. Y para no agravar lo que son los hechos o para caer en una investigación, porque también se puede dar, y esto al momento de que pase, puede que esta persona pueda mentir al estar incluso diciendo cosas que no son, y en este caso sería perjurio. Entonces podría agravar la situación para el demandado, ¿no? Entonces el allanamiento es cuando la persona dice no deseo compadecerme a la pretensión del actor, pues presto que acepta lo que sí se dijo, ¿no? Entonces ahora sí. Acá les quise poner también algunos de los efectos que trae el allanamiento, ¿no? El efecto más importante del allanamiento es la terminación del proceso, ¿no? O sea, es cuando se quiere terminar cuanto antes con el proceso y no se agregan extras, se acepta la pretensión del agraviado. Cuando la parte demandada se atribuye las pretensiones del actor y al rectificar el allanamiento se dicta automáticamente la sentencia, lo que yo les comentaba hace unos momentos. En el allanamiento parcial, el efecto sería que en cuanto a las pretensiones aceptadas se toman como título ejecutivo y a las no aceptadas continuarán el proceso hasta llegar a sentencia. Las costas procesales serán establecidas a cargo del allanado. También los daños y perjuicios, ocasionados por el proceso iniciado en su contra. También cuando se hace referente a los derechos no susceptibles del allanamiento, se rechaza por el juez y el juicio continuará hasta su conclusión.
acá también tenemos ya lo que es la base legal. Como vemos, también está regulado en lo que es el Código Procesal Civil y Mercantil en este caso, en su artículo 115, que prescribe que si el demandado se allanare, a la demanda, el juez a previa rectificación ya fallará sin más al trámite. Esto significa que lo que le estábamos diciendo antes, de que el juez sin más cosas ya pues tendrá a bien darle la sentencia condenatoria al demandado. En el Código Procesal Civil y Mercantil nos hace referencia al allanamiento parcial, pero estimamos que el juez debe dictar un auto en donde pruebe lo allanado. Esto se tiene que tomar muy en cuenta porque también pues se tiene que llevar una investigación hacia el demandado donde también se pruebe que pues de que sí es cierto lo que el agraviado está diciendo sobre el demandado, porque no solo con el hecho de que el demandado acepte lo que se le está dictando en sentencia, el juez ya pueda dictar sentencia firme, ¿no? Sin tener pruebas. Tienen que haber estas pruebas para que ya el juez pueda tomar la decisión definitiva sobre el caso. Aquí como pregunta tenemos, dice, el allanamiento debe rectificarse ante tribunal. Ahora bien, el Código Procesal Civil y Mercantil nos indica taxativamente previa rectificación, entre comillas, ¿no? Sin embargo, en la práctica, perdón, sabemos que se presenta un memorial con firma autenticada por el notario y los tribunales lo aceptan, y en este sentido, del criterio que no importa si el memorial que contiene el allanamiento está eh, legalizado notarialmente o no. En este sentido, como estábamos hablando, pues en muchas ocasiones puede darse. Y como bien, también estamos en Guatemala, ¿no? No tenemos como que bien establecido ni los plazos. Entonces ahora será esto. O sea, no se cumple exactamente con los plazos debidos ya en un proceso. Y pues obviamente en esta ocasión también hay muchas fallas en el sentido de que puede ocurrir esto en el proceso. Ahora bien, como tercer punto, vamos a ver la interposición de excepciones, ¿no? Dilatorias y previas. Ahora, la excepción nace en el periodo formulario del derecho romano por razones de justicia como parte del no principal de la fórmula en la que el magistrado incorporaba y por medio de la cual se le ordenaba al juez absolver al demandado aun cuando se comprobara la intentio. Se crea así el derecho que tiene el demandado de que cuando el magistrado otorga la fórmula al lector, puede a su vez pedir que se modifique la fórmula. Ahora como definiciones, las excepciones fueron denominadas de la siguiente manera. Las parentorias son las que pueden oponerse perpetuamente y que, una vez justificadas, destruyen sin más la acción a que se oponen. Estas son cuando se presentan y prácticamente allí en el momento es cuando destruyen sin más la acción a la que se opone pues, el demandado. Eh, las dilatorias, perdón, arriba son a las acciones, sí pues a las acciones que se opone el demandado porque el agraviado es el que le está pues atribuyendo las acciones que probablemente puedan que sean ciertas o puedan que no. Entonces, en estas ocasiones que se puedan aplicar las parentorias o no. O también están las dilatorias que solo se pueden oponer durante cierto tiempo. Pero igual, como su mismo nombre lo dice, dilatan en cuanto a su aplicación. Aquí tenemos la definición de si aloja, creo que se le denomina, no, si no estoy mal. Dice, vio la diferencia esencial del concepto de la excepción dilatoria y el procedimiento formulario respecto a lo que fue después y es ahora
en el derecho moderno, si se opone una excepción dilatoria, ojo pues a este texto. Si se opone una excepción dilatoria en nuestro derecho, no se puede obtener la condena en ese momento, pero una vez transcurridos los términos dentro de los cuales posee valor la excepción, tendrá lugar a la condena. Esto es como parte de historia de teoría. Es como doctrina, ¿no? Pero vamos a leer en este caso la moderna, que es la que más nos interesa, ¿no? Desde esa concepción nos interesan las excepciones dilatorias y las perentorias, las procesales y las de derecho sustantivo o materiales. Excepción dilatoria, la que no tiene por objeto destruir la acción del actor, sino solamente retardar la entrada en el juicio. Ahora bien, y parentorias, las que se extinguen en el derecho del actor, o la que destruyen o enerva la acción principal y termina el litigio. Ahora bien, esta definición es de Ramírez Glona, como obviamente tenemos que darle los créditos a él, y está muy acertada su definición en este caso, entendiendo lo que son las eh, parentorias y lo que también son las excepciones dilatorias. Ahora bien, vamos a entrar en contexto en lo que estamos también estableciendo pues en el derecho guatemalteco en este caso, porque una cosa son las definiciones, pero otra situación son también el modo en que se aplican y cómo es que se están manejando en nuestro país. Las excepciones dilatorias en el proceso laboral guatemalteco, esto también está regulado en varias leyes, no solo en el Código Procesal Civil y Mercantil, sino que también la tenemos en el Código de Trabajo, dice, como bien sabemos, es de 1947, entre paréntesis, reciclado en 1961, acepta la división de dilatorias y perentorias, pero sin indicar cuáles son las dilatorias, por lo que en aplicación del artículo 327 del Código de Trabajo en este caso, se implica supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil, que en su artículo 116 se refiere a las excepciones previas, ¿no? Las excepciones dilatorias deben plantearse previo a la contestación de la demanda o a la recomendación en la primera audiencia, debiendo oponerse y probarse, que esto es punto clave, en esa misma audiencia, salvo las nacidas con posterioridad, que se oponen, que se podrán interponer hasta antes de dictar sentencia en segunda instancia. Las excepciones previas en el ordenamiento procesal civil. Ahora bien, en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, más acorde a la doctrina, regula las excepciones previas y las parentorias. Las primeras deben, que son en este caso las eh, previas, deben en un procedimiento ordinario plantearse dentro de los 6 días. Este es plazo sí o sí que debería llevarse a cabo y que muchas veces no se lleva, pero prácticamente esto depende del criterio de cada uno de los jueces, ¿no? Porque cada uno tiene su criterio personal. Entonces dice, debe plantearse dentro de los 6 días de emplazamiento y tramitarse por el procedimiento de los incidentes, de conformidad con el artículo 120 del Código Procesal Civil y Mercantil. En el procedimiento sumario, las excepciones previas deben oponerse dentro del segundo día de emplazo, las cuales se resolverán por el procedimiento de los incidentes, según lo prescribe el artículo 232. Ahora también tenemos aquí lo que es los efectos de su aceptación por el tribunal. Ahora como pregunta acá tengo, ¿cuáles son los efectos de que el tribunal declare con lugar a una excepción previa?
Ahora bien, si la excepción es estimada por el juez en el auto que opone fin al incidente, ni siquiera habrá que contestar la demanda, pues el juicio finaliza con ese auto. Como bien también le damos créditos acá a Montero, Aorca, Mauro y Chacón. Obviamente el auto que la declare con lugar debe estar firme. Esto quiere decir que debe estar probada, ¿no? O sea, debe sí o sí ya tener pruebas para deber de estar firme. Ya sea porque no fue apelado por el actor o porque el auto ha sido confirmado en la sala de la Corte de Apelaciones correspondiente, con sus debidas pruebas, obviamente, porque de lo contrario eh, no, no puede estar firme. Y aparte, como acá también lo dice, tampoco no es apelado por el actor. Ahora bien, vamos a tener a bien explicar lo que es la contestación de la demanda interposición de excepciones parentorias. En este caso es cuando, por ejemplo, pues el demandado también contesta con una demanda, ¿no? Y acá en sus literales dice la contestación de la demanda es la respuesta que el demandado a la pretensión contenía en la demanda del actor. Esto no lo dice Conture. Y de conformidad con nuestra legislación procesal, su oportunidad para plantearse es con la contestación a la demanda. Y como bien les decía, esta contestación va a ser sí o sí también colocando su propia demanda. O ya sea también a través de su abogado, dar, en este caso, en la contestación de la demanda, eh, dar una respuesta, pues ahí sí que contraria a lo que el demandado le está, lo que el agraviado le está acusando y probarse de que, pues de que no es así o de que probablemente también es inocente. Excepciones que pueden interponer en la demanda, perdón, excepciones que se pueden interponer en la contestación de la demanda. Las excepciones parentorias en el proceso laboral, como bien sabemos, esto no solo tiene lugar en el Código Procesal Civil y Mercantil, sino que también en otras materias, como lo es el proceso laboral, ¿no? En este caso, en el proceso laboral, las excepciones parentorias se opondrán con la contestación de la demanda o la reconvención, pero las nacidas con posterioridad a las de pago, prescripción, cosa juzgada y transacción. Se podrán interponer en cualquier tiempo mientras se haya dictado sentencia en segunda instancia. El artículo 343 del Código de Trabajo, en este caso, eh, en su último párrafo prescribe que las excepciones parentorias y las que hubiesen nacido con posterioridad a la contestación de la demanda de la reconvención serán resueltas en sentencia. Y ahora bien, como les decía, prácticamente en lo que también nos interesa, en lo que más pues, se lleva a cabo en nuestro país, es en el proceso civil. En el procedimiento ordinario, las excepciones parentorias que tuviera el demandado con, contrata la pretensión contra la pretensión del actor deben oponerse con la contestación de la demanda. Así lo regula también el Código Procesal Civil y Mercantil, que de hecho estamos hablando solo de esta materia. Para el juicio ordinario, en su artículo 118, y habla de lo que son las excepciones eh, y cómo es que estas se hacen de forma oral. Y también en el artículo 205, cómo es que se hacen en el, en el oral, perdón.
y el sumario es en el artículo 233. Dejaré claro esto. Para el juicio ordinario nosotros encontramos regulado el procedimiento en el artículo 118. Ahora bien, para el oral está en el 205 y el sumario en el 233 del Código Procesal Civil y Mercantil. En el procedimiento sumario, las parentorias deben interponerse con la contestación de la demanda. En el procedimiento oral, que es en el artículo 205, las excepciones previas y parentorias se oponen con la contestación de la demanda y las segundas se resuelven en sentencia. En los procesos de ejecución, específicamente en la vía del apremio, solo se admitirán las excepciones que destruyan la eficacia del título y se fundamenten en prueba documental, siempre que se interpongan dentro del tercer día. Esto, mucho ojo con esto, porque también es un plazo, de ser requerido o modificado el deudor, las cuales se resuelvan por el procedimiento de los incidentes. Esto se prescribe en el artículo 296. Ahora bien, hablamos del último, después pasamos también a la actividad de cuadros, ¿no? Que también fue solicitada por nuestro cátedra. Reconvención o contrademanda. Bueno, prácticamente aquí es a donde llegamos también a donde el demandado contesta con una demanda. Dice esos literales, ¿no? Se define la reconvención como pretensión que el demandado deduce al contestar la demanda, por la cual se constituye a la vez en demandante del actor, a fin de que falle las dos pretensiones en una sola sentencia. Y esto le damos los créditos a Conture, que de hecho la definición está entendible. Ahora bien, de conformidad con el artículo 119 del Código Procesal Civil y Mercantil, la oportunidad procesal para plantear la reconvención es cuando se contesta la demanda siempre que se llenen los requisitos siguientes: que la pretensión que se recite tenga conexión por razón de objeto o del título con la demanda y que no se deba seguirse por distintos trámites. La reconvención debe llenar los mismos requisitos de la demanda, según también lo establece el artículo 6 del Código Procesal Civil y Mercantil. Acá también en las imágenes claramente vemos cuando el demandado contesta también con una demanda. Ahora bien, acá es donde ya tenemos los cuadros solicitados también por nuestra cátedra, en el cual ya es como que más práctico entenderlo, y lo hice de esta forma para que se entendiera. De hecho son 5, pero este es uno de todos. Actitudes del demandado frente a la demanda. Lo que podemos ver: rebeldía, contumacia, lo que vemos en el número 1, 2, 3, 4 y 5 de las actitudes que estábamos observando con anterioridad, perdón. El allanamiento. La rebeldía, contumacia, pues es la pasividad total, ¿no? Porque es cuando iniciábamos, con lo que explicábamos al inicio. Allanamiento, pasividad desfavorable, porque igual el demandado está aceptando lo que el agraviado está diciendo y pues sin más recibe la sentencia condenatoria. La interposición de excepciones dilatorias y previas, la contestación de la demanda e interposición de las perentorias, reconvención o contrademanda, lo que estábamos viendo de último, que es el número 5. Que esto también se le conoce como, bien, acá le coloqué el contraataque, ¿no? O sea, me pusieron una demanda, pues igual yo te pongo la demanda, porque igual pueda que yo tenga razón o pueda que el otro tenga razón, ¿no? Uno de los dos al final tiene que tener la razón, y el que no, y el que esté mintiendo y el que esté cometiendo perjurio ante el juez, pues obviamente solito agrava la situación. Entonces, si es una contrademanda, hay que estar muy seguros de que no es como fue.
no es como el agraviado está dictando las cosas o está especificando qué pasó, y uno tiene pues otro, ¿cómo es que se dice? Tiene uno otra perspectiva, de hecho real, de lo que en realidad pasó. Acá también ya incorporé ya lo que es el segundo cuadro. El demandado puede plantear las siguientes excepciones previas. Acá excepciones previas como tales puse la incomparecencia. En este caso hay bastantes, pero solo coloqué estas tres, pero hay varias. La incomparecencia, litisprudencia, el demandado, demanda defectuosa y falta de capacidad legal. Y no solo están estas, hay otras con las que también pues, se puede contestar, pero acá coloqué estas tres. Está también, en este caso, la falta de personalidad, falta de personería, falta de cumplimiento de plazo de la condición a que estuviese sujeta a la obligación o el derecho que se le haga valer, ¿no? Caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción. En este caso, el abogado del demandado le coloca mucho enfoque a lo que son estas excepciones, ¿no? Porque cualquiera de todas puede retrasar el proceso o puede incluso terminar, posiblemente pueda con, con el caso, pero eso es muy dudable, salvo que le favorezcan al reo, pero al reo va al demandado, pero eso sería ya muy cuestión del juez estar fallando en lo que está, ¿no? Porque en este caso sí o sí ya hay una demanda, ya hay un hecho, pues ya está establecido por parte del demandante lo que pasó, y si hay pruebas y si hay fotografías o lo que sea de la acción del demandado, pues obviamente sí, tenemos que sí o sí eh, seguir con el caso, no se puede caer a un archivo o a una desestimación porque tenemos que seguir. Pero el abogado siempre le pone mucho coco a esto, ¿va? Para poder retrasar un poquito el proceso. Ahora bien, las excepciones perentorias, perdón. Estas atacan el asunto litigioso, atacan directamente la pretensión del actor. Eh, Acá la ley no determina su nombre o número, ¿no? Eso ya busqué por más que pude, pero no. Puede nominarse por el demandado en la forma que más le convenga a sus intereses, siempre que tiendan a constituirse en su defensa y atacar con la pretensión del demandante, ¿no? Dice algunos ejemplos en este caso sería la excepción del demanda defectuosa, lo que anteriormente estaban viendo, solamente para atacar, y pues ahí sí que querer terminar con la demanda o la pretensión del demandante, pero es muy difícil porque debe analizarse muy bien en este caso ese tipo de argumentos. También está la falta de veracidad en los hechos en los que se funda el actor y prescripción o casualidad de la pretensión del actor. Eh, Tenemos que ver muy bien en este caso la demanda. Igual el demandante tiene que saber expresarse o decir exactamente cómo fue que pasaron los hechos, dando a conocer, sin más preámbulos, en sí, en lo que pasó realmente, pero en forma clara. Porque de lo contrario, el abogado, el demandado, lo que va a hacer es pues buscar el más mínimo error para, pues para, ya sea para retardar el proceso o para colocarle pelos, y con este mismo tal vez poder terminar si es que hay lugar, y si no, igual para retrasar el proceso. Ahora, contestación de la demanda.
Acá sí están los, incluso con fundamentos. La contestación de la demanda deberá llenar los mismos requisitos escritos en del escrito de demanda. Si hubiese de acompañarse de documentos, será aplicable lo dispuesto en el artículo 107 y 108 del Código Procesal Civil y Mercantil, que es del que más se habla, ¿no? En este caso. Y el que más es como que eh, usado prácticamente, al menos en el preámbulo donde yo me encuentro, es el más usado, y supongo que también en Guatemala. Al contestar la demanda, debe el demandado interponer las excepciones parentorias que tuviese contra la pretensión del actor. Las excepciones nacidas pueden, después de la contestación de la demanda, se pueden proponer en cualquier instancia y serán resueltas en sentencia. Solamente al contestarse la demanda podrá imponerse la reconvención siempre que se llenen los requisitos. Y en este caso les coloqué acá para que tuviésemos también en cuenta esto y muy a la mano al momento de estar entendiendo este tipo de temas. Tener también a la mano nuestro código para, para que se nos sea más claro, ¿no? Porque todo lo vemos de distinta manera y todos como que tomamos una idea y es también la forma en que ustedes pueden interpretar la ley. Y la reconvención, que era lo último que están viendo en el punto 5 de las actitudes. Perdón, creo que aquí atrás se me fue un puntito. Esto, si hubiese de acompañarse el documento, será aplicable lo dispuesto en el artículo 107 o 108. Esto lo coloqué acá solo para para traerlo a colación. El artículo 7 en este caso decía documentos esenciales. El actor deberá acompañar en su demanda los documentos en que se funde su derecho. Si no los tuviere a su disposición, los mencionará en la individualidad posible, expresando lo que de ellos resulte y designará el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentren los originales. El artículo 118 decía inadmisibilidad de los documentos. No se presentarán con la demanda los documentos que el actor funde su derecho. Si no se presentaran con la demanda los documentos en los que se funde su derecho, perdón, no serán admitidos posteriormente salvo impedimento justificado. Ahora sí, a lo último que estábamos viendo, se me olvidó decirles lo anterior. La reconvención. Ahora bien, en la reconvención yo coloqué estos y aquí también coloqué una vez el fundamento legal porque es la base, ¿no?, de todo lo que estamos hablando. Y vamos a comenzar con el primero. Dice, solamente al contestar la demanda podrá oponerse la reconvención. Ahora bien, los requisitos para la reconvención es que la pretensión que se ejercite tenga conexión por razón de objeto del título con la demanda y no deba seguirse por distintos trámites. Ahora el contenido de la demanda, igual en el artículo 106 del Código Procesal Civil y Mercantil, es que lo encontramos. Y acá lo que coloqué fue perdón, se me fue esta onda. Lo que coloqué es que la demanda se fijará con claridad y precisión. En esto sí hay que tener claro de lo que estamos hablando. Con claridad y precisión los hechos en que se funden las pruebas que van a rendirse, los fundamentos de derecho y de petición. Documentos esenciales pero en este caso, el artículo 107 también lo regula. Acá dice el actor deberá acompañar a su demanda los documentos en que se funde su derecho, lo que estábamos viendo anteriormente también en el cuadro anterior, solo que de distinta manera. Si no los tuviere a su disposición, los mencionará
con individualidad posible, expresando lo que en ellos resulte. Y designará el archivo, oficina pública y lugar donde se encuentren los originales. Perdón si es que tengo muchas trabas, pero la computadora que tengo es bastante pequeña, así que veo eh, estas letras muy pequeñas, pero trato de hacer lo posible para no tener trabas. Perdón. Y vamos con la inadmisibilidad de documentos. Esto lo encontramos también en el artículo 108. Y en sus literales dice, si no se presentaran con la demanda los documentos que se funde su derecho, no serán admitidos posteriormente, salvo impedimento injustificado. La omisión de requisitos legales, esto lo encontramos en el artículo 109 del Código Procesal Civil y Mercantil. Perdón. En el artículo 108, en el artículo 109, perdón, la omisión de requisitos legales, artículo 109 del Código Procesal Civil y Mercantil. Nos dice, los jueces apelarán de oficio las demandas que no contengan los requisitos establecidos por la ley, expresados los efectos que hayan encontrado. Estos casi prácticamente se encuentran en uno solo. en un solo recorrido, ¿no? Porque estamos hablando desde el 6 hasta el 110, donde encontramos todo el procedimiento. Y por último tenemos cambio de la demanda, que lo encontramos en el artículo 110. Y dice, podrá aplicarse o modificarse la demanda antes de que se haya sido contestada. En esto hay que tener también mucho ojo, porque lo contrario, después prácticamente ya es otro asunto, ya no puede haber ningún cambio dentro de ella. Y por mi parte, es que les digo, esto ha sido todo. Gracias también por tomarse el tiempo de ver la presentación. Y espero si hayan entendido. Y cualquier forma también en esta presentación se encuentra la base legal para más veracidad. Y en los cuales también se pueden fundamentar. Y eso ha sido todo de mi parte hasta aquí. Y nada, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.